Buenos días. La información del momento está en unisabanaradio.tv. Comienza Noticias en Directo, la radio de la información. Noticias en Directo por unisabanaradio.tv. Son las 5:45 de la tarde, hoy jueves 2 de mayo, bienvenidos a Unisabana Radio. Soy Alejandro Hernández, hoy se lleva a cabo el 9º día de la 32ª Feria del Libro que se realizará en Bogotá, en Corferias. En esta feria participarán más de 500 expositores, entre editores, distribuidores, libreros y por supuesto autores, entre otros. La FILBO fue un proyecto de la asignación de Bogotá como capital mundial del libro en 2007 y ese mismo año la FILBO también fue elegida por el Consejo de la Ciudad como bien de interés cultural. Como bien sabemos, Colombia es el invitado de honor para llevarse a cabo esta 32ª. Buenos 5:48 de la tarde, nos encontramos con Axel Herrera. Él es escritor, programador neurolingüístico, coach integral y conferencista. Y hace poquito escribió su libro El cáncer es una decisión de la mente. Buenas tardes, Axel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos ustedes y para la audiencia. Encantado de estar con ustedes esta tarde. Cuéntanos, ¿cuál fue tu motivación para escribir este libro? Wow, primero, el cáncer es una palabra bastante fuerte, ¿verdad? Y es una palabra que realmente no la comprendemos sino hasta cuando llega a nuestras vidas. Esta es una historia real. En mi casa llegó el cáncer a través de mi madre. Le llegó a ella en el 2005. Y unos meses después le llegó a mi abuela, meses después a una tía y meses después a otra tía. 4 mujeres de la misma familia presentando el mismo tipo de cáncer. Entonces esto fue no solo una motivación, fue un reto bastante grande para mí, poder descubrir todo el contenido que ahora lleva pues mi libro y poderlo demostrar ante la ciencia como tal. Bueno, Axel, yo quiero saber, ¿este es su primer año en la FILBO? Sí, este es mi primer año, sí. He sido invitado a esta edición. Ajá. ¿Y cuál ha sido la experiencia? Bueno, maravillosa, porque realmente tú llegas a conocer una gran cantidad de personalidades, una cantidad de seres maravillosos que obviamente tienen grandes ideas y pues compartir con tantas personalidades en un mismo lugar es fabuloso. En mi caso, pues he llegado a conocer muchísima gente, he llegado a tener diálogo con muchas personas que están aportando cosas maravillosas a la humanidad a través de sus libros. Axel, buenas tardes. Te quería preguntar, ¿cuál ha sido el nivel de venta del libro? ¿Se vende mucho? ¿Lo preguntan? La gente sí ha tenido bastante acogida, puesto que ese es un tema bastante inquietante. Lo que yo hablo en mi libro no se habla. O sea, no se dice normalmente por allí y pues es un libro que está despertando conciencia. Te quería preguntar rápidamente, ¿a qué te refieres con el tema que no se habla? A ver, yo soy científico, pues quisiera expandir un poquito la información al respecto de lo que, digamos, de lo que yo he estudiado, en qué me he preparado. Soy nutricionista ortomolecular. Me he convertido en coach integral porque, como la palabra lo dice, pues integro una cantidad de temas. Tengo una maestría en biología celular y una maestría en neurociencias. Entonces me he dedicado a viajar por el mundo, descubrir toda esa cantidad de cosas que no se hablan normalmente. Es decir, estamos presionados y estamos controlados por un sistema, se dice. Y pues realmente las cosas que yo hablo en mi libro son de la parte científica seria que muestra realmente qué es lo que está pasando con el cuerpo humano, qué pasa con nosotros. Entonces, ¿por qué digo que no se habla? Porque yo hablo cosas muy fuertes allí que van en contra de los, de los propósitos económicos de algunas empresas. ¿Nos podrías dar una abrebocas de alguna cosita de la que hables en ese libro? Puedo hablar de todo, ¿verdad? Sí, voy a hablar de todo. Me voy a expandir entonces. Bueno, ya ahora sí que me dieron luz verde, pues puedo hablar de todo. Y esto genera mucha polémica. A ver, nos han dicho, uno de los paradigmas que yo rompo en mi libro es que heredamos cosas. Y realmente nosotros no heredamos nada, eso es falso. Menos del 5% de las enfermedades son hereditarias.
¿Qué quiere decir esto? Que el 95% de la humanidad nació enterita. Entonces, ¿qué sucede? Que en el tiempo nos vamos enfermando. ¿Qué hace que las personas en el transcurso del tiempo se van enfermando? Esto es uno de los paradigmas que rompo, por ejemplo, porque enseño cómo científicamente se ha venido demostrando, hace más de 60 años sabemos que nosotros no heredamos enfermedades. La epigenética es una rama de la ciencia que ha venido enseñando esto y es algo de lo que yo hablo en mi libro. Esto es una de las cosas. La otra, el tema de la farmacéutica. Nos han vendido siempre la idea de que los fármacos hacen algo por nuestra salud y eso tampoco es correcto. Entonces, desde el punto de vista científico, he venido demostrando y a través de unas metodologías que yo he desarrollado, yo me dedico en mucha parte de mi vida a enseñarle a personas a vivir en salud integral, a que eliminemos las creencias y tantas creencias de tantas cosas que nosotros afirmamos todo el tiempo y que realmente no nos damos cuenta de que son mentiras, como este tipo de paradigmas. Entonces yo le enseño a las personas a curarse, autocurarse sin necesidad de utilizar este tipo de medios. Bueno, Axel, yo te quería preguntar, en tu libro tú pues describes cómo, abro comillas, descubre lo que este libro comparte y toma conciencia de tus capacidades mentales. Aprende cómo puedes evitar que llegue a tu vida y finalmente cómo puedes curarte de ella una vez que estés pasando por la experiencia. Entonces, tu libro habla del cáncer. Entonces, para ti, según esto, ¿existe una cura para el cáncer? Según lo que estás como en lo que se transmite en este libro. Enseñando, total, claro. Yo tengo 168 testimonios en toda Latinoamérica que han sido recuperados con la metodología que yo he creado. Y tú no necesitas fármacos para recuperarte de nada de esto. Bueno, mi madre... quería saber una cosa. ¿Cómo tu libro, pues el título dice que la mente puede curar el cáncer? ¿Cómo puedes eso? O sea, ¿cómo explicas a una persona que está usando pues terapias, diferentes tipos, que solo se puede curar con la mente el cáncer? Claro, obviamente seguimos profundizando en lo que habla mi libro y lo que yo expongo, y no solo lo expongo abiertamente, sino que lo compruebo, lo he venido comprobando. Pero esto no es algo que yo me he inventado, esto es algo que se habla desde hace muchísimo tiempo. En mi libro hablo de 10 genios de quienes yo aprendí ciertas cosas, independientemente de haber ido a la academia, haberme certificado, haber sacado una maestría en neurociencias, en biología celular, con uno de los biólogos más importantes del mundo, Bruce Lipton. Hablo de él. Él en sus libros, y él cuenta en sus seminarios, que él se dedicó 20 años a enseñar en la universidad, a enseñar médicos. Pero él dice que él se dedicó 20 años a enseñar mentiras. Porque cuando él empezó a hacer sus hallazgos como biólogo celular acerca de lo que pasaba con la célula hace 40 años, la ciencia que controla la farmacéutica le decía que no hablara de eso. Y él como profesor le obligaban a que no hablara de eso. Por eso se cansó y se salió de allí. Este es uno de los tantos personajes de los que habla de lo que yo ahorita enseño, como Craig Braden también es un gran arqueólogo famoso internacional, que él personalmente tuvo cáncer y enseña por el mundo cómo es que el poder de la coherencia cardíaca, las personas encontrando ese balance entre la información que recibimos de las señales del corazón, que el corazón, no sé si ustedes sabían, el corazón tiene 80.000 neuronas, el corazón piensa y actúa por sí solo. Esa coherencia, esos impulsos electromagnéticos tan fuertes del corazón hacia el cerebro son mucho más amplios de lo que el cerebro le puede enviar a las células. Pero en mi libro hablo de cómo funciona el cerebro, cuántos cerebros tenemos 3 cerebros, cómo funciona cada uno de ellos, cuáles son las frecuencias de vibración por las que nosotros como seres humanos pasamos desde que incluso estamos en la barriguita de nuestras madres. Cómo es que codificamos nosotros la enfermedad en los receptores de nuestras células y cómo es que a través del tiempo hemos normalizado la enfermedad. Porque yo hago una pregunta, más bien te respondo con una pregunta también. ¿Tú crees en la enfermedad? Pues por supuesto, sí, pues uno siempre pensó que uno se enferma, es cosa natural, que hay ciertas cosas que hacen que uno se enferme y simplemente nos enseñaron es ir al médico, darnos unos fármacos para curarnos y seguir con nuestras vidas. Pues hablando de eso, acerca de los fármacos, entonces, y según lo que tú dices,
¿Tú podrías decir que entonces el cáncer ahora es una empresa? O sea, que se... Total. Es que la humanidad es un negocio para la empresa farmacéutica. O sea, que lo que está ahorita comprobado, digamos, científicamente, y lo que se busca aún la cura para el cáncer, ¿es mentira? Es que, a ver, yo voy a seguir contestando con preguntas, porque yo como coach integral me gusta preguntar. El coach eso es lo que hace, es ayudarle a otras personas a que se encuentren con la respuesta correcta, ¿cierto? Entonces yo les pregunto algo. El sistema educativo nos dice algo y hemos aprendido cosas a través de este sistema. Entonces nosotros afirmamos muchísimas cosas durante toda nuestra vida porque eso es lo que nos han venido diciendo. Tú ahorita argumentaste. Si a ti te da un dolor de cabeza, ¿a quién recurres? ¿Qué haces? Normalmente el médico, pero ya sabemos que tomamos una bendita aspirina y supuestamente eso nos quita el dolor, ¿sí? Pero acudimos allí de manera inconsciente porque eso nos lo enseñaron, eso se lo enseñaron a nuestros padres, se lo enseñaron a nuestros abuelos, lo aprendieron nuestros ancestros y etcétera, etcétera, etcétera. Venimos repitiendo lo mismo, lo mismo. Pero eso no significa que porque todo el mundo lo haga sea correcto. Eso no significa... Es más, lo que es la medicina convencional no es ni siquiera científico. No ha sido probado científicamente que las prácticas que ejecuta la medicina convencional sea científico. Eso nunca fue científico. De hecho, cuando nos dicen que heredamos cosas, eso fue porque alguien lo dijo algún día, pero no fue comprobado el hallazgo científico. Sin embargo, la ciencia seria, como la física cuántica, como la epigenética, como las neurociencias, hace más de 100 años nos vienen evidenciando que todo lo que nos han venido diciendo es mentira. Bueno, yo tengo una pregunta. Tú nos estás hablando de un tema que tú dijiste que se habla muy poco. Tú al empezar a hablar sobre este tema, al empezar a escribir tu libro e intentar publicarlo, no hubo gente en la cual pues interpuso para pues hablar de este tema tan... ¿Qué crítica recibiste? Hablando de censura. Hablando de esta gente, hablamos de los grandes poderes, ¿no? De esa gente que, como tú dices, nos está manipulando en pocas palabras, entre comillas. ¿De qué manera tú manejas esas críticas? ¿O te han escrito por el libro? ¿No quieren que publiques el libro? No, de hecho he recibido bastantes amenazas, pero igual a mí no me importa. Yo soy mi propio empresario, yo soy mi propio editor, yo no necesito realmente de editores. Cuando fui y hablé con algunas editoras para decirles que quería sacar, este es mi segundo libro, y que quería sacar este libro. El primer libro mío fue un bestseller en México hace 10 años y me tomó bastante tiempo escribirlo. Pero, ¿por qué? Porque tomé mucho tiempo en recopilar la información que hoy le cuento a la gente. Porque además de no solo escribir el libro o contar lo que hablo aquí, sino que lo vivo por experiencia propia. Yo me enfrento constantemente a personas a los que vamos a llamar enfermedad, porque la enfermedad no existe. Vuelvo y les repito, creemos en ella porque la hemos creído. Nos la crearon y nosotros la creímos. Pero sí hay gente que se incomoda con esto. De hecho, hoy tuve una experiencia bastante maravillosa con unos estudiantes de algo de químicos y me hicieron algunas preguntas porque querían comprar mi libro para desarrollar un tema para un ejercicio de la universidad y están tan manipulados con la información que cuando yo les estaba contando un poco de en qué consiste, qué es la energía, cómo funciona el pensamiento, qué es la mente, qué es el consciente, el subconsciente, cómo funciona el cerebro, el sistema nervioso, las células, casi se pegan del techo. Entonces estamos tan controlados con la información que realmente seguimos argumentando y repitiendo lo que nos han venido diciendo tanto tiempo, pero que no es verdad. Bueno, Axel, yo quería preguntarte una cosa. Con esto que dices de el estudio de las energías y eso, hay muchos como documentales como Health o algo así que están en Netflix que son sobre el poder que tiene la mente para hacer curación. Sí. ¿Cómo tú tratas de implementar esto para que las personas sepan cómo funciona y cómo curarse de ellas a través del libro? Gracias. Gracias por preguntar, porque de hecho yo desarrollé una metodología llamada biocodificación sináptica. Es una metodología que me permite a mí ayudarle a las personas a reprogramar su mente subconsciente. Entonces, esta metodología yo llevo desarrollándola más o menos 18 años. Mucho antes de que llegara el cáncer a mi familia, porque el cáncer llegó en el 2005, a través de mi mamá, luego mi abuela, tía y tía.
Y venía probándolo en mí y probándolo en otras personas que yo entrenaba, desde la nutrición ortomolecular, que me dedicaba a enseñarle a las personas a cómo vivir saludablemente. Pero mucha gente llegaba, por ejemplo, que pasa constantemente, mira Axel, yo quiero bajar de peso, o sea, alguien que está súper obeso. Yo quiero bajar de peso, pero no tengo la conciencia, no tengo la voluntad, no tengo porque no puedo dejar de comer tal cosa, no puedo ir al gimnasio, no puedo encontrar hábitos sanos alimenticios. ¿Cómo lo hago? Ahí es donde vienen las metodologías que se han venido creando para esto. Digamos, yo por eso desarrollé esta metodología, porque a mucha gente a la que les entregaba, digamos, algún programa de nutrición, veía que avanzaban de una u otra forma, pero no avanzaban de manera acelerada. ¿Por qué? Porque yo te puedo entrenar aquí, pero de puertas para adentro yo no sé qué tú haces. Yo no sé cómo te comportas en tu casa, no sé cuáles son tus hábitos y tú me puedes mentir. Pero empecé a observar que a la medida que yo empezaba a aplicar estas técnicas en ellos, a enseñarles cómo borrar esos archivos de no puedo, no soy capaz, porque todas las adicciones son hormonales. Ya de ahí explico cómo es que a través de mi metodología yo comienzo a ayudarle a la persona a eliminar los pensamientos que te hacen liberar dopamina por algo que me generó obsesión, ¿sí? Y ahí es donde viene el tema de las adicciones, cómo ayudamos a las personas a eliminarlas a través de esta metodología. Axel, retomando con el tema de los fármacos, yo quisiera preguntarte cuál es tu perspectiva frente a los tratamientos que se les hacen a una persona con cáncer. Es decir, las quimioterapias es un tema que realmente puede desgastar a la persona emocionalmente. Total. Quisiera saber cuál es tu perspectiva frente... Pues mi perspectiva es desde el punto de vista real, lo que sucedió con mi mamá, mi abuela y mis tías. Pues finalmente mi mamá también pasó por un proceso alopático, porque en ese momento yo no estaba preparado para proporcionarle la información que hoy día sí le proporciono a 168 personas que se han venido a tratar conmigo y que a través de mi metodología han podido recuperarse sin tomar ni siquiera un fármaco. ¿Qué hace la quimio? ¿Nos podrías contar un poco algún testimonio? ¿De alguna de esas 164 personas? ¿Alguna historia? No, pues muchas. ¿Alguna que te haya marcado? Que sea significativo, que tú digas, es buen ejemplo. Incluso si yo pudiera poner un audio aquí para que ustedes escucharan, no solo de cáncer. Mira, el 1 de abril estuve en un programa de televisión de acá, regional, y hablando acerca del suicidio, porque trabajo aparte con este tema. Y aparte, cuando terminé el programa, me llegaron 60, 70 llamadas y mensajes al WhatsApp y eso, y una persona que estaba desesperada porque ya quería ponerle fin a su vida. Porque ustedes dirán, pero ¿por qué está hablando de suicidio? Estamos hablando de cáncer. Es que todo tiene que ver a partir de la farmacología. Si una persona va, por ejemplo, de un psiquiatra y le preguntan que estoy pasando por problemas, lo primero que va a hacer es inyectarle fármacos. Pero ¿qué sucede? Los receptores, ya les voy a hablar más amplio de la parte celular. La ciencia reduccionista, que es ciencia newtoniana, empezó a darse cuenta de que a través de los químicos podían afectar el funcionamiento de la célula como tal. Y eso es lo que hace la quimioterapia. La quimioterapia lo que hace, o la ciencia reduccionista lo que hace, su metodología es amputar, achicharrar o envenenar la célula. Envenenar con quimios, achicharrar con radios y cortar el órgano. Pero Axel, una pregunta. Sí. Quiero cambiar un poco el tema del cáncer porque me parece, también nos has contado de que esto soluciona que la enfermedad no existe. Pero además del cáncer, ¿qué otras enfermedades, digamos enfermedades que sí necesiten cirugía? Vi un video en YouTube en el que comentabas que la cirugía y pues los fármacos pues son lo único que tiene la medicina, que de hecho... Y si la enfermedad es un estado mental, como nos has asegurado, o un estado físico, digamos... ¿qué sentido entonces tiene la medicina? Bueno, el padre de la medicina, Hipócrates, tanto tiempo antes de Cristo, él dijo que tu medicina sean tus alimentos y que tus alimentos sean tu medicina.